Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo lleno de chismes, drama y por supuesto, mucho amor, o la falta de él en este caso. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en redes sociales y en todos los corrillos, la supuesta ruptura entre Serkan y Özge. Sí, señores y señoras, los rumores sobre el fin de la relación de esta pareja estrella no paran, y nosotros, como buenos amantes del salseo y de estar al día con todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades turcas, vamos a desmenuzarlo a fondo. Vamos a analizar las pistas, las indirectas, los posibles motivos y, por supuesto, a especular un poco, que para eso estamos aquí. ¿Están listos para entrar en este laberinto de rumores y misterios? Pues agárrense porque esto promete. Antes de empezar a meternos en harina, no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Estaremos hablando de muchas más noticias de celebridades, análisis de series turcas, tendencias de moda y mucho más. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Ahora sí, empecemos con el chismecito. Como muchos de ustedes sabrán, Serkan Ayolu y Özge Gürel son una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Su historia de amor, que comenzó en el set de Kiraz Mevsimi, ha cautivado a fans de todo el mundo. Vimos su romance florecer en pantalla, luego consolidarse en la vida real y finalmente llegar al altar. Fueron años de pura felicidad, de declaraciones de amor públicas, de fotos adorables en redes sociales, pero lamentablemente parece que toda historia tiene un final. Desde hace semanas, los rumores de crisis y separación han ido creciendo como la espuma. Todo comenzó con ciertas actitudes y comportamientos que no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Por ejemplo, algunos notaron que habían dejado de publicarse fotos juntos con la frecuencia habitual. Ya saben, esa clásica señal de alerta que siempre encendemos los chismosos. Antes, sus perfiles de Instagram eran un constante flujo de fotos juntos, de viajes, de momentos cotidianos y de repente el silencio. Pero bueno, un silencio relativo porque ambos siguieron publicando contenido en sus redes sociales, pero por separado. Y no solo eso, sino que en muchos casos, las publicaciones parecían ser más enfocadas en sus trabajos, en sus proyectos personales, en sus amigos, pero ¿y el amor? ¿Dónde estaba el amor? Luego llegaron las indirectas. Ah, las indirectas. Ese arte sutil y a veces no tan sutil que tanto nos gusta analizar. Tanto Serkan como Özge, a través de sus stories y de sus publicaciones, comenzaron a compartir frases y mensajes que para muchos eran señales claras de que algo no iba bien. Frases sobre la importancia de la libertad, de la independencia, sobre el aprender a estar solo, frases que resonaban con el dolor y la incertidumbre que podría estar viviendo una persona que está pasando por un mal momento en su relación. Y por si fuera poco, en ciertos eventos y fiestas, se dejaron ver por separado. Ya saben, antes siempre se les veía juntos, inseparables. Ahora, cada uno por su lado con amigos diferentes. ¿Será que estaban evitando coincidir? ¿O simplemente querían pasar un tiempo con otras personas? Las preguntas se amontonaban y la especulación crecía sin control. ¿Pero cuáles podrían ser los motivos de esta supuesta crisis? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones. Y como buenos detectives de la farándula, vamos a analizar algunas de las más comunes. Una de las teorías más recurrentes es la del desgaste. Después de tantos años de relación, después de haber vivido tantas experiencias juntos, es posible que la chispa se haya apagado. El día a día, la rutina, la falta de novedades, todo esto puede llevar a que la relación se vuelva monótona y a que la pareja se distancie. Otra teoría, que siempre es un clásico, es la de la infidelidad. Aunque no hay ninguna prueba concreta que lo demuestre, siempre está la posibilidad de que uno de los dos haya sido desleal. Los rumores de que Serkan o Özge podrían estar interesados en otras personas siempre surgen en estos casos, y con la popularidad y el atractivo que ambos tienen, no es de extrañar. También existe la posibilidad, y es algo que suele ocurrir, de que las diferencias de personalidad o de proyectos de vida hayan jugado un papel importante. Es posible que con el tiempo Serkan y Özge hayan evolucionado de manera diferente, que sus intereses y objetivos hayan cambiado, y que esto haya generado un conflicto irresoluble.
O quizás simplemente hayan llegado a un punto en el que ya no se sienten felices juntos. Además, no podemos descartar la presión mediática. Ser una pareja famosa, estar constantemente en el ojo público, puede ser muy desgastante para una relación. La constante atención de los medios, los comentarios y las críticas de los fans, la falta de privacidad, todo esto puede generar estrés y tensión en la pareja. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan dado un tiempo. A veces las parejas necesitan espacio para reflexionar, para evaluar la situación, para decidir qué es lo mejor para ambos. Quizás están pasando por un momento de crisis, pero no significa que sea el fin. Quién sabe, a lo mejor se dan un tiempo, se extrañan, y vuelven a estar juntos con más fuerza que nunca. Hasta el momento ni Serkan ni Özge han confirmado ni desmentido nada de manera oficial. Han preferido mantener el silencio, lo cual, por un lado, es comprensible. Se trata de su vida privada, y tienen derecho a protegerla. Pero por otro lado, esto alimenta aún más los rumores y la especulación. Sin embargo, hay un detalle que llama mucho la atención. A pesar de todos los rumores, de las indirectas y de las separaciones, ni Serkan ni Özge han dejado de seguirse en redes sociales. Este pequeño detalle, para algunos, podría ser una señal de esperanza. Quizás, a pesar de todo, aún hay afecto y cariño entre ellos. O quizás simplemente no quieren dar la impresión de que se odian, y prefieren mantener una imagen de cordialidad. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, la verdad, no mucho. No tenemos pruebas concretas de que Serkan y Özge hayan terminado su relación. Solo tenemos rumores, especulaciones y algunas pistas que nos dejan intuir que algo no va bien. Lo cierto es que mientras no haya una confirmación oficial, todo seguirá siendo un misterio. Y como siempre tendremos que esperar a que el tiempo nos dé la respuesta. Lo que sí podemos decir es que si la ruptura es real, será una gran tristeza para los fans de esta pareja. Pero también, si es que terminaron, lo más importante es que sean felices, cada uno por su lado. Así que básicamente hemos hablado de los rumores sobre la supuesta ruptura de Serkan y Özge. Hemos analizado las pistas, las indirectas, las posibles causas, y hemos especulado un poco como buenos amantes del salseo. Hemos explorado el desgaste, la infidelidad, las diferencias de personalidad y la presión mediática como posibles razones detrás de esta crisis. Hemos resaltado la falta de confirmación oficial y la curiosa permanencia del seguimiento mutuo en redes sociales, lo que añade un toque de incertidumbre a la situación. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de salseo. Si es así, no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Serkan y Özge han terminado? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que está pasando? Me encantaría leerlas y debatirlas juntos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún chismecito más. Ya saben, para estar al día con las últimas noticias de celebridades turcas, análisis de series, y mucho más, suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.